Hola, a través de este video les explicaré brevemente el por qué los indicadores y los medios de verificación son dos caras de una misma moneda y son elementos inseparables. Y es que la importancia de los indicadores radica en que es un instrumento necesario para el seguimiento y la evaluación de nuestros programas y proyectos. Por su parte, los medios de verificación pues van a ser aquellas fuentes de información o de datos para la medición de las variables que definen al indicador. Son dos elementos inseparables y que la MIR nos define en qué medida se han cumplido los objetivos mismos que se ubican en la segunda y tercera columna. En el contexto de la metodología de marco lógico nos referimos a los indicadores de desempeño y que son esas medidas que describen en qué grado se da el cumplimiento a los resultados durante la operación del programa. Constituyen elementos fundamentales para su monitoreo y posterior evaluación. Son las medidas que describen los resultados que se espera obtener con su implementación y que permiten capturar información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado y el desempeño del fenómeno o evento que queremos observar. Los tipos de indicadores, entonces, una vez ya teniendo claro el concepto, se van a dividir en 5. Son eficiencia, eficacia, calidad, economía y costos. Cada uno de ellos se va a ubicar en cierto nivel de objetivos del resumen narrativo. Por ejemplo, los de eficacia vamos a ubicarlos en los 4 niveles, los de eficiencia en el propósito, componente y actividades, los de calidad los ubicamos en el de componente, los de economía, componente, actividad y por último los de costos solo en el nivel de actividad. Ahondaré las características principales de cada tipo de estos indicadores. Los de eficacia van a medir el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados esperados, de la cobertura de los servicios o del grupo específico de la población objetivo al que se atiende durante la vida del proyecto. Ejemplos de ellos pueden ser en un contexto de consulta de información de biblioteca en una X facultad, se puede hablar de la variación porcentual del número de alumnos que consulta la biblioteca por año y por tipo de información, o bien si queremos referirnos a los de eficiencia terminal, entonces hablemos del porcentaje de alumnos que concluye la carrera en el periodo curricular. Respecto a los de eficiencia, va a medir esa relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos y recursos utilizados. Es decir, va a verificar el grado en que los insumos se entregaron de manera organizada y al mínimo costo posible, o que las actividades se ejecutaron al menor costo en los plazos establecidos, o los productos, es decir, los componentes, se obtuvieron al menor costo. Los costos administrativos fueron los más bajos posibles, ¿no? Ejemplos de ellos pueden ser el costo operativo por alumno en la modalidad distancia o el número de beneficiarios atendidos por funcionarios en ventanillas. Respecto al indicador de calidad, pues va a medir atributos, capacidades, características que deben de tener los bienes y servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa. Un ejemplo de ellos pues es el porcentaje de beneficiarios que califican satisfactoriamente los servicios públicos previstos por un programa. Respecto a los indicadores de economía, pues va a ser la capacidad de la gerencia del programa para administrar adecuadamente los recursos financieros. Es decir, analiza cómo se utilizó el presupuesto asignado, que captaron los recursos adicionales a los de la ley de presupuesto, por ejemplo, o cómo se recuperaron recursos en caso de existir en esta modalidad del programa. Un ejemplo de ellos podría ser el porcentaje de costo del pasaje que es subsidiado o bien el porcentaje de recuperación de créditos otorgados a corto plazo. Por último, los indicadores de costo van a relacionar el costo programado con respecto al costo real en el que se incurre mediante las actividades del proyecto. Un ejemplo de ellos es el costo ejecutado de las actividades deportivas en relación al costo programado. De esta manera, los tipos de medición, hablando de los tipos de medición, podemos decir que el uso de indicadores, por lo tanto, requiere forzosamente de la valoración del tipo de información para garantizar una correcta medición del nivel de objetivos. Y en la lámina ustedes pueden observar que hay 2 niveles. Nos referimos a indicadores estratégicos y de gestión. Los de gestión están en el nivel de componentes y de actividades. Ya dijimos que se utiliza una combinación de indicadores de eficacia, eficiencia, calidad
para medir aquellas características de los bienes y servicios que proveen mediante el programa. Y en el nivel de actividades, habíamos dicho ya, se trabajan con los indicadores de costos, son indicadores más operativos, son indicadores de corto plazo, son indicadores más que miden más de manera cotidiana la operación, ¿no? Son como más medir las actividades del día a día. En cambio, los indicadores estratégicos son de largo plazo, miden los resultados, miden el impacto en que influye el programa en un contexto más complejo. ¿Por qué establecer entonces y para qué sirven los indicadores? Bueno, vamos a ver que existe una relación intrínseca entre los objetivos y los resultados esperados con los indicadores que se les asocia para los distintos niveles de la MID. Es decir, los objetivos y los resultados son conceptos inherentes en los distintos niveles de la MID. Y en la lámina ustedes van a ver que en la punta más alta de la pirámide se encuentra el objetivo, el fin superior, ¿no? El objetivo superior, el fin superior. Aquí yo quise ejemplificar con el Plan Nacional de Desarrollo, en el que actualmente tenemos como el objetivo superior de llevar a México a su máximo potencial. El siguiente nivel de la pirámide, para abajo, es el que mide, digamos, en el que están inmersos los programas sectoriales, es decir, que están inmersos las 5 metas nacionales, en el que se mencionan México en paz, México incluyente, México próspero, México con responsabilidad global y México con educación de calidad. Y de esta manera, el tercer nivel, de arriba para abajo, es el nivel estratégico de nuestros indicadores, en que están ubicados los objetivos del fin y del propósito, seguidos por los de los componentes y las actividades. De esta manera vemos cómo la transición es los indicadores de los más operativos, ¿no? Suben hacia un nivel más estratégico y cómo impactan, ¿no? Cómo contribuye nuestro proyecto programa a los programas sectoriales y por ende el impacto final al nivel superior u objetivo superior. Teniendo esto ya en claro, podemos hablar entonces de los atributos y características de los indicadores. Y es que están clasificados en tipos llamados CREMA, que son establecidos en la guía para la elaboración de matrices de indicadores publicada por Hacienda, y que este tipo de características se les dice por CREMA porque deben de ser claros, relevantes, económicos, monitoreables, adecuados y deben de tener una aportación marginal. Claro, en el sentido que deben relacionar 2 o más variables, miden características cualitativas y cuantitativas de forma precisa, relevantes porque miden directamente lo establecido en los objetivos en los diferentes niveles de la MID y miden solo el fenómeno que queremos medir. Económicos porque deben de proveer la información requerida a un costo razonable, muy importante, con respecto al tamaño del programa. Monitoreables porque debemos establecer variables y fuentes de información de forma clara para que se pueda ser medida en cualquier momento y por cualquier persona, verificando y obteniendo la misma información en cualquier estimación. Adecuados porque deben de ser los necesarios para medir los resultados esperados del programa. No se debe de exagerar en el uso de indicadores, mucho ojo en eso. Y la aportación marginal se refiere a que deben de proveer información adicional en comparación con otros indicadores propuestos. Por su parte, los medios de verificación pues van a ser el reflejo entonces de los indicadores definidos en cada nivel del resumen narrativo. Posiblemente un indicador requiera más de un medio de verificación y se vale. Los tipos del medio de verificación son los que se señalan en la imagen. Van a tener los mismos atributos CREMA que mencioné hace un momento. ¿Y entonces qué muestran los medios de verificación? Bueno, los medios de verificación primero se van a dividir en 2 niveles, en los primarios y en los secundarios. Los primarios son la investigación de campo y por el lado de los secundarios van a ser estadísticas, registros institucionales de carácter regular, esos documentos, digamos, que tienen un carácter pues, institucional, ¿no? Cabe la posibilidad
de que en ausencia de fuentes de información institucional, pues se tenga que diseñar y aplicar los instrumentos de medición, pero ojo, porque se tiene un riesgo de resultados sesgados. Entonces, una vez identificadas y seleccionadas las fuentes de información, deberán citarse conforme a los siguientes criterios. Primero, el nombre completo del documento que sustenta la información, el nombre del área que genera, administra o publica la información, el año o periodo en que se emite el documento, mismo que debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador, y la ubicación física del documento, o en el caso de que esté disponible en línea, bueno, pues compartir la liga correspondiente. Es decir, los medios de verificación deben de tener nombre y apellido. Respecto a las preguntas claves y complementarias sobre los medios de verificación, son los siguientes. Hablemos entonces cómo obtenemos las evidencias para medir los avances y los logros del programa a través de indicadores respectivos. Esa es la pregunta clave. Y las complementarias es, bueno, pues ¿quién desarrollará esta actividad? ¿Existen fuentes de información disponibles? ¿Es necesario recopilar más datos? ¿Qué tan fiables son esas fuentes disponibles? ¿Quién financiará las actividades asociadas al registro y obtención de datos? Y bueno, es que esto en un proyecto y programa implica costos de operación en cuanto a esta actividad de recopilación de la información. Ya casi para finalizar, es importante resaltar que tanto los medios de verificación como los indicadores pues deben de ser prácticos, confiables y al mismo tiempo deben proporcionar la base para monitorear y evaluar el programa. Insisto mucho en ello porque esa es su función principal. Pues tener la veracidad de los datos, de la obtención de los datos, ¿no? Y por lo tanto recuerden que es la base para la construcción de los indicadores. Ya por último, les pongo un ejemplo con los indicadores y medios de verificación en los diferentes tipos de los niveles del resumen narrativo, y ustedes ahí observarán, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un indicador que habla del fin, a nivel de fin, que habla del índice de recuperación del capital natural, en el cual los medios de verificación tienen muy bien identificado la fuente de obtención de la información, y así para cada uno de los niveles de los objetivos. Por lo tanto, ya para finalizar con esto, recuerden que lo que no se evalúa se devalúa, mide todo lo que puedas medir o lo hazlo medible. Hoy es necesario de pasar de medir recursos a medir resultados, lo que nos había comentado Luisa, y lo que no es medible pues no se puede gestionar y medir para mejorar. Con esto cierro mi intervención, siempre diciéndoles que los indicadores son la base para monitorear el programa y que deben cumplir con los aspectos en general prácticos, confiables, económicos y que deben de ser objetivos. Muchas gracias por su atención.